Gloria al Señor. Capítulo 6 de Gálatas, versículos 11 al 18. Vamos a ubicarnos allí. Y usted va a colocar, si usted está escribiendo, usted va a colocar como un semitítulo allí que diga: última advertencia y bendición final. Última advertencia y bendición final. Esto lo vamos a ver a través del capítulo 6, desde los versículos 11 hasta el versículo 18. Amén, amén. La carta de los Gálatas, hermano, ha sido una bendición para la iglesia de hoy, como toda la escritura lo ha sido. Pero lo pronuncio de manera particular porque a mí me ha bendecido este tiempo en que hemos venido tratando acerca de esta carta que el apóstol Pablo, por guía y dirección del Espíritu Santo, hermano, pudo escribir a una iglesia de aquel tiempo que estaba desviándose de alguna manera del fundamento, o si bien añadiendo al fundamento algo más como necesario para poder ser salvos, como si la gracia del Señor no fuera suficiente. Pablo había presentado el Evangelio a los Gálatas. Dice en alguna parte de su carta que Cristo había sido presentado claramente crucificado a los Gálatas, de modo que los Gálatas habían empezado bien por el Espíritu, dice Gálatas capítulo 3. Ellos habían comprendido la obra de la cruz y Dios lo sabía. Por tanto, Dios les había concedido el Espíritu Santo a ellos. Pero como usted y yo bien sabemos, hermano, nuestra condición aún en esta tierra es una condición vulnerable, porque aún permanecemos en la carne. Algo que resaltó el apóstol Pablo en alguna ocasión, Gálatas capítulo 2, 20, algo así creo que es que la vida que ahora él estaba viviendo, aún en esta carne, la estaba viviendo en la fe del Hijo de Dios. De modo que él sometía su carne, la debilidad de su carne, al poder del Espíritu Santo. Y por eso decía: la vida que ahora vivo en esta carne, la cual todavía estoy, hablando de esta debilidad humana, no la vivo conforme a esta debilidad humana, sino que la vivo conforme al poder que actúa en mí ahora, dado por Dios, por medio de su Espíritu. Y es por eso que la Escritura dicta en muchas ocasiones, hermano, que usted y yo debemos morir, considerarnos muertos a nuestra carne, a toda pasión de la carne, a todo pleito, a todo aquello que sea orgullo, vanagloria, terquedad, necedad. Y por tanto, permitir que el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros tome el control y el dominio de todo lo que somos. De modo que creo que esta carta, hermano, hasta este momento nos ha bendecido en gran manera. Ahora Pablo hace una última advertencia y termina con una bendición final, porque la Biblia nos ha mandado a bendecir siempre, a quien sea, inclusive a nuestros enemigos. La Biblia dice: bendecid y no maldigáis. De modo que de alguna manera, a través de esta carta de Pablo a los Gálatas, quizá pudimos ver a un Pablo algo enojado de alguna manera por la misma actitud de los Gálatas, la misma necedad de aquellos. No obstante, Pablo sabía que estos eran hermanos de la fe. Quizá por falta de madurez, qué sé yo, hermano, que pueda ocurrir en algún momento, ellos cedieron al engaño. Quizá porque se descuidaron, qué sé yo, hermano. Pero esto nos insta a nosotros a tener cuidado en nuestro caminar y a permanecer siempre en las palabras de Dios, creyendo en las palabras de Dios y no en las palabras que alguien puede venir para suponer y desviar.
Como una vez daban las palabras de Dios a Adán, Satanás vino con sus palabras y aún de alguna manera usando palabras del Señor, muy sigilosamente torció el mandamiento que Dios le había dado. Y esto le costó a nuestros primeros padres, los primeros seres humanos, hermanos, el ser apartados de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, como dice la Escritura, que por causa del pecado todos hemos sido apartados de la presencia de Dios. Así, de esta manera, el apóstol Pablo también advirtió en muchas ocasiones a los gálatas que tuvieran cuidado y que volvieran de nuevo a vivir en el Espíritu y no dar lugar a su carne. El versículo 11 del capítulo 6 de Gálatas dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Dice Pablo, de mi propia mano. Es muy diciente escuchar a Pablo decir en este versículo que de su propia mano ha escrito. Sabemos que en algunas ocasiones Pablo tuvo escribas a su disposición, pero llama mucho la atención el hecho de que Pablo hable de que él ha escrito con su propia mano a estos gálatas frente a la situación que ellos estaban viviendo. Esto da a entender cómo la preocupación de Pablo estaba en su corazón por estos hermanos de Galacia, y él mismo se había personado, por decirlo de esa manera, por amor a ellos, ¿verdad?, de la situación que ellos vivían. Pablo no tenía la costumbre de escribir por lo general él mismo sus cartas. Era habitual que el autor dictara una epístola y hubiese alguien, algún escribiente, como por ejemplo en Romanos capítulo 16, versículo 22, nosotros podemos, hermanos, verificar de alguna manera esto que le estoy diciendo. En el versículo 22 de Romanos 16 dice la Escritura: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Estos son los saludos de los amigos de Pablo, terminando ya esta carta a los romanos. Y vemos cómo aquí habla Tercio, dice: yo, Tercio, dice: yo, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos es una epístola que se le concede al apóstol Pablo, y de hecho lo es. Pero fíjese lo interesante de esto. Dice Tercio que él escribió esta epístola, de modo que podemos comprender que Pablo dictó las palabras que nosotros hoy leemos en sus cartas de manera general. Pero aquí dice que él lo ha hecho con su propia mano, y dice que lo ha hecho con grandes letras. Por lo visto, lo dice queriendo decir que es necesario que ellos no olviden lo que Pablo les ha dicho a través de toda esta epístola que les ha enviado. De hecho, quizás lo dice para poder resaltar, hermano, la conclusión escrita por él. Seguramente el apóstol lo hace para subrayar la importancia del asunto que estuvo tratando. Y yo no estoy escribiendo hoy, pero le estoy hablando. Pero tome estas palabras en letras mayúsculas, hermano. Tenga presente las palabras que hemos leído a través de los Gálatas, como una enseñanza que usted y yo, como creyentes del tiempo de hoy, podamos tener en cuenta para que no nos suceda de la misma manera como a los Gálatas en aquel tiempo. Amén. Versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo dice que quienes pretenden, hermano,
circuncidarse y circuncidar a los creyentes, quieren agradar en la carne o quedar bien frente a aquellos que quizá obligaban. La indicación, hermano, es al medio por el cual quieren destacar que es la circuncisión de la carne, hermano, lo que agrada al Señor. El tiempo presente que dice obligan, expresa que se trata, hermano, de un intento que ellos estaban haciendo continuamente. Era un trabajo que continuamente estaban haciendo los falsos maestros o los gálatas, pretendiendo de que estos, hermanos, se circuncidaran. Pues había una persecución de parte de los judíos, muchos que quizá supuestamente habían entendido el evangelio, pero que no obstante ellos enseñaban que era obligatorio que el creyente se circuncidara, fuera quien fuera este. Expresa entonces, hermano, que había un intento continuo de obligar a los gálatas a que se circuncidaran. Ya pudiera usted pensar en cómo sería la presión que se presentaba en aquel tiempo por aquellos falsos maestros que buscaban hacer lo que fuera, hermano, con tal de que ellos pudieran caer en el error. Como quizá hoy nosotros también pudiéramos encontrarnos a muchos que insisten, hermano, de muchas maneras y por muchos medios, en que usted y yo perseveremos en aquello que realmente no cuenta como algo precisamente de la gracia que Dios nos ha extendido. Usted y yo debemos de tener cuidado, hermano, con a quién oímos, a quién escuchamos, ¿verdad? Y discernir, y la mejor manera de discernir es que usted y yo tengamos el conocimiento correcto de las Escrituras, para que conforme a la luz de las Escrituras nosotros podamos poner en evidencia si lo que muchos hablan es verdad o es mentira. Debemos ser gente, hermano, que verifica la verdad de la palabra del Señor, de lo que está escrito. Pedro habló a sus hermanos creyentes en una de sus cartas diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra delante de nosotros el camino. Y la referencia es a las Escrituras. En el caso puntual que está hablando Pedro se refiere a las Escrituras antiguas, al Antiguo Testamento, las profecías, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Indicadas por el Espíritu Santo y que eran, hermanos, dirigidas por el Espíritu Santo para dar el verdadero entendimiento a esos apóstoles, como Pedro, que había llegado a entender por el Espíritu Santo ahora las verdades de Isaías, las verdades en Ezequiel, en Jeremías, en los libros de Moisés, el Pentateuco, la ley en general, y que ahora lo podían entender como la sombra de lo que había de venir. Pero quizá usted y yo hoy podamos añadir, hermano, toda la Escritura, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, la revelación, la luz, hermano, para poder apoyarnos en ellas y poder discernir ciertamente en nuestro caminar como creyentes, hermano, la verdad de la mentira, en medio de un tiempo peligroso en el cual también estamos, como similarmente los gálatas se encontraron en aquel tiempo. Debemos hacer como aquellos hombres de Berea y mujeres de Berea, que no simplemente oían, sino que verificaban, pues ellos mismos tenían las Escrituras delante de ellos, así como usted y yo tenemos hoy las Escrituras. Usted tiene su Biblia, yo tengo mi Biblia. Y esto es importante, hermano, en tiempos peligrosos como los que también estamos viviendo el día de hoy, donde quizá no nos están diciendo, o la situación no es la misma, en el que nos mandan a que nos circuncidemos, pero sí bajo mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, que a conveniencia, hermano, en muchas iglesias, congregaciones se dictan, pero no se verifican.
y por la ignorancia de muchos se dice amén. Al final del versículo se dice ante quién quiere quedar bien los falsos maestros, lo hacen para no padecer persecución. El cristiano es perseguido de muchas maneras, en muchos tiempos y por muchas personas. Jesús advirtió que inclusive la persecución del creyente verdadero iniciaría inclusive por su propia casa. De modo que aquellos maestros intentaban, hermano, persuadir a aquellos gálatas de que hicieran esto de la circuncisión para que no fueran perseguidos, para poder caer bien a las personas que estaban a su lado. Y a veces muchos creyentes pueden llegar a ceder lugar, hermano, a quienes los persiguen, su familia que les persigue, porque ahora ya no están con ellos, sino que ahora están en la iglesia y les han lavado el cerebro, según ellos. Y comienza, hermano, la persecución de aquella familia, donde ya aquel familiar que llegó al Señor es retirado, es puesto aparte, ya no lo visitan, ya no lo tienen en cuenta. Si alguna necesidad llega a tener, ya no están aquí como familia, sino que por lo contrario hay un ataque. Y muchos creyentes, hermano, queriendo agradar más a su familia, a sus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ceden terreno, hermano, ante cosas que no deben hacer. Ceden a prácticas que no van con lo que la gracia del Señor realmente ha extendido. Ceden a conductas y comportamientos que no están registrados en la palabra del Señor y que nos dictan a nosotros una manera de vivir en santidad. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Dios nos manda a amar a nuestra familia e inclusive a nuestros enemigos, pero nunca por encima del amor que nosotros debemos concederle a Él en obediencia a su palabra. De modo que cuando Pablo habla aquí de manera puntual en ese versículo 12, deberemos pensar, hermano, en la persecución por parte de los judíos, que usaron todos los medios para intentar impedir, según ellos, la contaminación del judaísmo. Según ellos, la contaminación del judaísmo. ¿Comprende eso? Hoy quizá el Espíritu Santo esté guiando a muchos y le garantizo, hermano, que en cuanto más nos acerquemos al final, el Dios del cielo, hermano, estará trayendo a la verdadera iglesia, estará revelando la verdad verdadera, permítame la redundancia, porque muchos dicen tener la verdad verdadera, hermano, del Evangelio. Y frente a eso, muchos, hermanos, que quieren llegar a la verdad, verificar la verdad de las Escrituras, como está escrito, Jesús lo dijo, escrito está. Muchos hermanos se hallan persiguiendo porque dicen, estos están queriendo contaminar. Dios está ordenando en los presentes tiempos a su iglesia, y Dios va a ordenar a su iglesia, y Dios va a revelarse con tanta claridad que va a hacer entender a la iglesia, hermano, el verdadero evangelio, hacer discernir el verdadero evangelio del falso evangelio que hoy muchos persiguen y que parece pero no es. Satanás es muy sigiloso, hermano. Debemos pedirle a Dios que afine nuestro oído para poder oír con sabiduría y poder discernir en medio de las palabras que oímos hoy en tiempo, el evangelio que hoy oímos, hermano, el error. Satanás hizo eso
en el Edén. Note usted cómo Satanás habló a la mujer de manera muy sabia acerca de las palabras que ya le había referido el Señor. Tenemos que tener cuidado porque hoy todo lo que parece no siempre es. Tenemos que ser gente de convicciones y no de emociones, porque hoy el Evangelio es muy movido a emociones y sentimientos. Y muy dado más a la necesidad material que a la necesidad espiritual. Y eso caracteriza al ser humano. Versículo 13. Dice la Escritura, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quiere que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En efecto, hermano, en lo referente a la propia ley, en su propia carne, ellos hacían caso omiso de ella. Usted recordará lo que Jesús dijo muchas veces a los fariseos, que supuestamente eran celosos de la ley, y les indicaba a ellos diciendo que ellos colocaban pesadas cargas al pueblo. Ellos exigían el mandamiento, pero ellos mismos infringían el mandamiento. Colocaban pesadas cargas, pero ellos mismos cargaban con esas cargas. Con esto Pablo descubre entonces, hermano, la hipocresía de aquellos maestros, de sus adversarios. Hablando en términos comunes a nuestro tiempo, ellos predicaban pero no aplicaban. Y si ciertamente lo que ellos buscaban aplicar era la ley, pues estaban en un error, ciertamente. Porque nadie, hermano, sería capaz de cumplir la ley pretendiendo con ella alcanzar la salvación, el favor de Dios, la eternidad, porque ciertamente es algo que nadie puede llegar a lograr. De eso se encargó Cristo, que cumplió perfectamente la ley, lo que quiere decir que no pecó, porque Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Y si Cristo cumplió la ley a cabalidad, quiere decir que Cristo entonces fue sin pecado. Por eso Él se convirtió, hermano, en nuestro Redentor y mediador perfecto, y el único sobre el cual la muerte no tendría poder para retenerlo. Con esto Pablo descubre la hipocresía de sus adversarios. El motivo real de estos falsos maestros era su propia honra, era la vana gloria de cada uno de ellos y no la gloria debidamente dada al Señor. En Gálatas capítulo 5 versículo 26, Pablo se refería precisamente a esa vanagloria, hermano, que ellos perseguían y que estaba también contaminando a muchos gálatas en aquel tiempo. Por eso dice allí en el versículo 26 de Gálatas 5, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque lo que infundían esos maestros no era otra cosa, hermano, que el fruto de su propia carnalidad, no de una vida espiritual en Dios real, sino de una vida carnal. Y cuando una vida cristiana se lleva no dirigida y puesta, hermano, a los pies del Señor, lo que se secunda inmediatamente es que esa persona vive una vida dirigida
hermano, directamente por su carne, por sus propias pasiones, por su propia manera de ser, su propia manera de pensar. Y esto, indefectiblemente, hermano, puede llegar al punto, hermano, de encontrarse en esta vanagloria, donde quizá podemos llegar como creyentes a irritarnos los unos a los otros. Y por eso hay contiendas entre los hermanos, contiendas entre líderes, contiendas entre pastores de una congregación y de otra. Y un pecado trae a otro, y entonces viene la vanagloria y viene la envidia. Y esto da lugar al orgullo. Y el orgullo da lugar al pleito, a la contienda, a la competencia, a mirar al hermano por encima del hombro, a hacer lo que yo pienso y no lo que Dios dice, a no perdonar, a atacarnos los unos a los otros, a criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos buscaban su propia gloria, mas no la gloria de Dios, como Pablo la buscaba, por medio del Evangelio. Cuando alguien llegaba al Señor, la gloria, siempre Pablo la daba al Señor. Él decía que él había hecho mucho, más que muchos apóstoles de aquel tiempo, refiriéndose a muchos falsos maestros. Pero corrigió diciendo, mas no yo, sino la gracia en mí. Ese pensamiento no estaba, hermano, dictado en la mente de aquellos falsos maestros, sino que ellos querían presumir de ser grandes apóstoles, grandes ministros, trayendo a muchos adeptos a la circuncisión, al error, como hoy en día, hermano. Hoy en día muchos se hacen llamar apóstoles por poquito, porque algunos logran con grandes congregaciones llegar a llamarlos inclusive padre, y así lo tienen que llamar, ni siquiera pastor, ni siquiera apóstol, sino padre. Y cosas semejantes a estas, hermano, frente a las cuales personas que no son de corazón correcto, Jesús advirtió diciendo que ya tenían su propia recompensa. Amén, amén. Y esto, hermano, es difícil cuando alguien se determina por seguir la carne, porque se encuentra en un verdadero peligro. La Biblia advierte en Gálatas 5:17, diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nosotros, hermano, determinamos darle más lugar a nuestra carne, el tiempo puede ir pasando y a través del tiempo, hermano, el peligro está en el hecho de que la carne toma tanto en la vida de una persona que se pone en contra del espíritu. Y cuando alguien le habla de parte del espíritu, alguien le habla inclusive con la misma palabra, que es la palabra del espíritu, es tanto su carnalidad que se opone a ello. De ahí que cuando usted y yo nos ocupamos del espíritu, nos ocupamos de la palabra, nos ocupamos de lo real, de la oración, de la obediencia al Señor, es difícil que lo carnal pueda venir a movernos, porque lo espiritual que nosotros sembramos, en lo que caminamos continuamente, no nos deja llegar a la carnalidad. Es por eso que un espiritual no se deja enredar fácilmente en pleitos, en vanaglorias, no deja llenar su corazón de resentimientos y perdona. El espiritual tiene paciencia, persevera, ama a pesar de que no lo amen, soporta. Amén, amén. El espiritual no se queda allí, hermano, en la ofensa.
el espiritual sana. El espiritual va a los pies del Señor y luego va a aquel que le hizo daño. Algo grande nos enseña el Señor en la cruz, y se recordará esas palabras cuando Él dijo: Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. Es una demostración, hermano, del Espíritu, una actitud espiritual. Perdónalos porque no saben lo que han acabado de hacer. ¿Qué acababan de hacer? Molieron al Señor, lo molieron a golpes, literalmente molieron su carne, perforaron su carne, perforaron su sien, su frente con esas espinas de esa cruz. Le latigaron, le golpearon, atravesaron sus manos, sus pies, le colgaron en un madero. No podemos imaginar el profundo dolor que pudo experimentar el Señor, pero en medio del profundo dolor dijo: perdónanos porque no saben lo que hacen. El espiritual, en medio del dolor, cualquiera que sea, hermano, tendrá un corazón para perdonar, para seguir adelante haciendo lo que Dios le enseña correctamente. No estoy diciendo que quizá en medio del dolor y la prueba, en algún momento quizá no pueda llegar a tener una falencia, pero si la llega a tener, será alguien que definitivamente en algún momento vendrá a los pies del Señor, inclusive para decirle: Señor, perdóname, porque en medio del dolor dije lo que no debía decir, o hice lo que no debía hacer. Y seguirá adelante, y Dios seguirá formando más y más su carácter en él. Esa es la actitud de un espiritual. Crece y avanza. Versículo 14. Pero lejos esté de mí, dice el apóstol, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La gloria de Pablo no se basa, hermano, en una señal de su propia dignidad, sino en la cruz, dice Pablo. Su gloria es la cruz. Su gloria es la obra de la cruz, es Cristo, es la obra de Cristo por él. Su gloria es la gran obra de aquel que le amó, como a usted y a mí nos ha amado el Señor. De aquel que soportó el dolor, la ira de Dios en esa cruz. En algún momento, hermano, el ser apartado de la presencia de Dios, el Padre, porque Dios había echado la culpa sobre él y su ira había descendido sobre él en esa cruz. Pablo abraza eso, valora eso, y esa es su gloria, la labor llevada a cabo por el Hijo de Dios en esa cruz, por él que no merecía lo que Dios ahora le había extendido, su compasión y su misericordia, y la promesa de una vida eterna con él. Pablo se gloría, hermano, en la cruz, en esa cruz que para el mundo es locura, y es una muestra de debilidad, y es una vergüenza, porque es lamentable decirlo, pero ese es el concepto que muchos tienen del Evangelio. Al cristiano le llaman loco, al cristiano le llaman débil, y se avergüenzan. Nos miran por debajo como locos, fanáticos.
Claro está que no es mentira también que muchos son fanáticos simplemente y no realmente creyentes. Y por causa de aquellos, muchas veces el Evangelio, el nombre del Señor es vituperado. Pero como el mundo vive como vive, cuando ve la diferencia en alguien, entonces dice, este está loco. Nuestra gloria, hermanos, se halla en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con lo que queda descartado cualquier ensalzamiento personal, cualquiera gloria personal. Nuestra gloria es Jesucristo en esa cruz, por usted y por mí. Queda descartado, hermano, cualquier vanagloria en su vida y en mi vida. Nada somos. Todo lo que somos lo somos por Él. Todo lo que somos en lo bueno. Porque lo malo que pueda haber en nosotros aún no es de Dios. Es por causa de eso malo que Él vino a traer lo bueno de Él en nosotros. La cruz señala hacia la maldición que nos merecemos por causa de que no cumplimos la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya lo hemos visto en días anteriores, pero recordémoslo. Pablo decía a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De modo que usted y yo, hermano, estábamos bajo la maldición. La cruz señala hacia la maldición que nosotros merecíamos. Y fíjense el amor tan grande de Dios, que se hizo hombre y se puso en esa cruz. Tomó esa maldición, se hizo maldito Él por nosotros. Por eso es que Pablo se gloría en eso, en la obra de Dios, hecha por Él. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. De modo que aquel que se crucificó en esa cruz, ese Cristo, ese Jesús de Nazaret que se crucificó allí, se hizo maldito por nosotros. Se hizo maldito por Pablo, y Pablo reconoce eso. Pero al mismo tiempo, hermano, también la cruz señala hacia la única manera en que podemos tener parte de la salvación que Dios ha prometido. ¿Escuchó eso? La única manera es la cruz de Cristo, y abrazar la cruz de Cristo y valorar la cruz de Cristo y creer en lo que Cristo hizo en la cruz y no pisotear su sangre y valorar el precio que dio. Como para recordar las palabras del Señor a aquella mujer que iba a ser apedreada, cuando le dijo, vete y no peques más. Con Cristo fue crucificado también la carne de Pablo. Ahí lo leímos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hemos hecho referencia a ello. Me gusta mucho lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Miren usted conmigo, Gálatas 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Decir que los que son de Cristo han crucificado su carne, están diciendo, han muerto, porque Cristo murió en esa cruz. De modo que el viejo hombre quedó allí.
Es como si nosotros estuviéramos ahí con Él. Él se puso por todos, es como si todos estuviéramos allí. Él muere y nosotros morimos. Pero de igual manera, Él es llevado a la tumba, Él se levanta entre los muertos, nosotros somos resucitados con Él para la gloria de su nombre. Amén. En la cruz de Cristo, Pablo puede saberse o entenderse libre de todo lo que el mundo podría reclamarle o imponerle todavía. Porque, hermano, el mundo todavía nos reclama. El mundo todavía nos quiere imponer. Pero Pablo, hermano, por la cruz de Cristo, él tenía la certeza de esa verdad, de que era libre de todo lo que el mundo ahora podría reclamarle o imponerle. Ustedes y yo también debemos sabernos ser libres, hermano, de este mundo. Que el mundo te reclame, que el mundo te quiera imponer, porque ya no eres la misma persona. Pero mira, tú hacías esto, tú aquello, tu familia, tu compañero, tu esposa que no es creyente, tu esposo que no es creyente. El joven que se enamora y se enamora de aquella muchacha que quizás está en la iglesia y está, pero no está. Y como ella no está en Cristo, aunque esté dentro de una congregación, ella vive en el mundo, le puede reclamar e imponer a aquel verdadero creyente y viceversa. O peor aún, cuando aquel hijo de Dios creyente, haciendo caso omiso de las palabras del Señor, se junta con alguien que no teme a Dios, ese novio, esa novia, esa persona, si va nacido de nuevo, si no teme a Dios, tarde que temprano le va a reclamar, le va a imponer. Todavía. Por eso es que la Escritura dice que no es conveniente que alguien que ha nacido de nuevo y está en el Señor pueda mirar allá afuera a alguien. Por muy buena persona que éste se vea. Porque allá afuera hay personas agradables que le pueden agradar a un joven de la iglesia o a una joven de la iglesia. Y quizá ese joven de allá afuera que no conoce al Señor puede ser una muy buena persona. Pero la pregunta es, ¿pero teme a Dios? ¿Y Dios habita en él como el templo de Dios? Esa es la pregunta. Como en alguna ocasión una niña me dijo, pastor, estoy de novia con un muchacho y es muy buena persona, muy buen hijo, no, es una maravilla. Y yo la escuché. Y cuando terminó de hablar le dije una pregunta. ¿Teme a Dios? ¿Es cristiano? ¿Nació de nuevo? No, pastor. Yo le dije, no hablemos más. Ya lo sabes. Y al poco tiempo se dio cuenta de quién era. Pasados unos mesecitos, todo venía bien supuestamente, pero necesitaba que Dios le abriera los ojos. Esa fue mi respuesta. ¿Teme a Dios? ¿Es de Dios? ¿Es nacido de nuevo? La niña se rió y dijo, no, pastor. Le dije, no hablemos más, ya tú lo sabes. Y gloria a Dios porque Dios lo apartó, lo quitó, le mostró. El cobre le salió a ese muchacho y entonces se dio cuenta quién era. No seamos necios, hermanos. Pablo dijo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
En otras palabras, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Amén. Pablo ya no está en esclavitud, le dice a los Gálatas, yo ya no estoy en esclavitud, diría Pablo. Aunque ciertamente no cierra los ojos ante la realidad de los intentos con los que el mundo quiere volver a someterlo. Es lo que llamamos nosotros la tentación. Eso no se trata de religiosidad, hermano. Eso no se trata de ser religiosos, fanáticos, tradicionalistas. El evangelio no es simplemente iglesia, congregación, y debemos hacerlo. El evangelio no es simplemente oración, y debemos hacerlo. El evangelio no es simplemente leer palabra y tener conocimiento de teología, y debemos hacerlo. El evangelio es poder de Dios que nos capacita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El evangelio es la promesa real de que Dios viene a habitar en la vida de una persona. Dios viene a intervenir con su poder dentro de una persona para hacerle vivir una vida nueva. Y la capacidad de vivir una vida nueva, aún en medio de su debilidad. Por eso digan, débil, fuerte soy. Pablo dijo, todo me es lícito hacer, todo lo que yo quiera hacer me es lícito, pero yo no me dejaré vencer de ninguna cosa. Esta es la confesión y determinación, hermano, del alma de una persona que ha sido alcanzada por la gracia, que tiene el concepto de la salvación claro, que ha sido intervenido por el poder de Dios como Pablo fue intervenido en su vida. Amén. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este versículo enfatiza que en Cristo Jesús, hermano, ninguna práctica, ceremonia que nosotros hagamos tiene realmente peso, hermano, delante de la presencia de Dios. Es por eso que dice Pablo que el hecho de que alguien se circuncide o no esté circuncidado, eso no tiene ningún valor ante Dios. Porque Dios mira el corazón. Cuando el Señor envió a Samuel a ungir al rey de Israel, después de que Saúl había sido ya retirado, y fue enviado a la casa de Isaí, dice la escritura que Samuel vio a grandes hombres, los hijos que estaban ahí en casa de Isaí, y él se estaba apresurando, hermano, a ungirlos. Y se supone que estos debieron ser circuncidados, porque eran israelitas, ¿verdad? Y la ley decía que todo varón que naciera al octavo día tenía que ser circuncidado. Supongo que Samuel era circuncidado y los hijos de Isaí eran circuncidados y Isaí era circuncidado, y el joven David que estaba cuidando las ovejas en aquel día que fue Samuel a ungir al rey, que Dios le iba a mostrar, el joven David estaba cuidando las ovejas, también era circuncidado. No obstante, el asunto aquí no era de ser circuncidado, ni de la apariencia, sino del corazón. Por eso el Señor le dijo a Samuel, tú miras a la estatura, lo que tienes de frente, la apariencia, las cosas físicas que están delante. Una de esas cosas físicas pudiera ser el hecho de la circuncisión. Digo, pero el Señor no mira eso, el Señor mira ese corazón de esa persona, corazón que Él mismo transforma. Eso no ha cambiado, hermano, porque
En Romanos dice el apóstol Pablo que la verdadera circuncisión es la del corazón. Lo que realmente importa, hermano, es ser una nueva creación, es decir, haber nacido de nuevo espiritualmente a través de la fe en Cristo. Eso es lo que realmente importa. Te digo algo, ni siquiera importa el hecho de cuánto oras, cuánto lees la Biblia y la estudias. Y vuelvo y reitero, esas cosas es necesario hacer. ¿Cuánta gente no conoce las Escrituras? ¿Cuánta gente no ora 2, 3, 4, 5 horas? El Señor exhortaba al pueblo de Israel a través de Isaías y les decía, ustedes pueden multiplicar la oración, diciendo ustedes oraban 2 horas, pueden hacerlo 4 veces o 6 veces más. Pueden pasar toda la noche orando. Pero mientras Dios no vea el corazón, hermano, de esa persona, el corazón que está orando, no sucede nada. Por eso es que el Señor decía al pueblo de Israel a través de Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque lo haréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en esos 70 años estaría buscando al Señor y no lo haría con el corazón correcto? Dios no se tranza por oraciones, hermano. Y debemos orar. Dios no se tranza por lágrimas. Dios se convence cuando ve el corazón contrito y humilde. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 16 de Gálatas 6. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que andan conforme a esta regla. ¿A cuál regla? La que ha hablado en el versículo anterior. La regla de ser una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Pablo expresa que aquellos que sigan esta regla, la nueva creación en Cristo, y caminen según ella, recibirán paz y misericordia de Dios. La paz se refiere a la reconciliación con Dios y la tranquilidad interna, hermano, que proviene de la fe en Cristo, mientras que la misericordia es la gracia y el favor de Dios. Fíjense, dice, el que anda conforme a esta regla, ¿cuál regla? La regla de nacer de nuevo. Pero fíjense que dice paz. Paz indica el hecho de que por haber creído en el Evangelio, hermano, ha dejado de ser un enemigo de Dios y ahora es amigo de Dios, reconciliados pues por la fe. Somos justificados. Ese reconciliar significa que ahora tenemos paz para con Dios. Y esa paz principalmente es gestada, hermano, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros. La misericordia viene a ser entonces lo que Dios ha extendido hacia nosotros, su favor, lo que también denominamos gracia. Quien es en Cristo es una nueva criatura porque ha recibido una nueva base para su existencia. Y recuerda usted bien lo que dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? ¿Y ahora qué? Porque ahora hay una nueva criatura, hay una nueva mente, hay un nuevo pensamiento. Usted y yo, al decir que somos nueva creación, que las cosas viejas han pasado y ahora son nuevas, está diciendo, hermano, que la mente antigua ya no está, ahora mi mente es nueva. Mis pensamientos de antes ahora no son, ahora no pienso igual que antes,
ahora pienso conforme a los pensamientos de Dios, ahora pienso como la mente de Dios me lo muestra. Y aquí está la mente de Cristo en su palabra. Aquí está la mente de Cristo, aquí está el pensamiento de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque primero Dios ha puesto el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, y ese Espíritu nos guía a las palabras de Cristo, que no es otra cosa más que lo que sale de la mente, del pensamiento, del corazón de Cristo. Conforme uno habla, conforme uno se comporta, ¿cuál es su mente? ¿Cuáles sus pensamientos? ¿Cuáles son sus maneras de pensar? Como pienso, así actúo. Como pienso, así hablo. Versículo 17. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Las marcas de quién, hermano? Las marcas del Señor Jesucristo. Dice Pablo, de aquí en adelante nadie me cause ya molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pablo concluye, hermano, con una declaración firme, pidiendo que ya no le cause más problemas. Tremendo lo que dice Pablo, ¿no? A los Gálatas. Ya no me causen más problemas, hermano, ya saben. Ya les corregí inclusive. Yo les hablé claro el Evangelio, ahora les escribo por carta clarito. Son responsables. Ya no me causen más problemas, no cansen tanto. Alguna vez uno como pastor ha llegado a pensar, yo he llegado a pensar así, ay no, este hermano que nos riegue más, hermano. Perdóname, Señor, te lo suplico. Pero ay, ya me tiene cansado este hermano. Uy, pastor, sí, ¿verdad? Yo sé que más de un pastor ha llegado a pensar de esa manera, seguro. No obstante, ahí estamos. Ay, pero crea lo que dice uno, dice, ay, tremendo que conocido el Señor, inclusive igual que yo, el mismo tiempo de caminar el Evangelio con esas bobadas. No me cause más problemas. Así me tocó decirle alguna vez a dos mujeres en la iglesia, hermano. Por poco se agarran del pelo delante de mí. Ese día se me cayó un brazo de la cruz. No con grosería, pero les hablé firme. Le dije, pero ¿ustedes qué les pasa? Par de viejas que son ustedes dos. Primero, y segundo, viejas en el Evangelio. Arrepiéntanse. ¿Se van a dar luz? Hágale pues. Y me pusieron a chillar. Perdónenos, pastores. Yo los perdono, pero ¿qué le perdona a Dios por eso? Ay, hermano, cosas que me ha tocado que ver y vivir y soportar. Y a veces de gente que uno ni cree. Pero no crea, también he tenido que pedir perdón. También he tenido que pedir perdón a hermanos. Pero Pablo parece que de alguna manera esto le hubiese causado, hermano, una gran carga. Y dice, ya no me causen más problemas, ya maduren. Porque Pablo sabía que los Gálatas habían sido llamados por el Señor y Dios les había concedido el Espíritu, de modo que le dicen, ustedes ya tienen el favor de Dios, hermanos Gálatas, maduren, ustedes ya tienen la gracia, ustedes tienen todas las herramientas, ya no me causen más problemas. Pablo diría, suficiente tengo yo con el aguijón en la carne que todavía tengo. Suficiente tengo yo con las tentaciones a las que la carne me lleva muchas veces y no me dejo vencer de ninguna cosa. Ya es tiempo que caminen. Ya los llevé de la mano un tiempo, como el niño que comienza a caminar y lo llevas de la mano un tiempo, pero ya llega un momento en que ese niño ya corre, tienes que estar detrás de él porque te daña todo. Contrariamente nosotros caminamos y no vamos a dañar todo, ¿no?
decía el autor de Hebreos, debiendo ser maestros ya, todavía hay que estarles enseñando la doctrina del arrepentimiento. Arrepiéntase, eso es algo en lo que usted debe caminar diariamente. Debiendo ser ya maestro, venga pastor, póngame la mano para orar por mí, como si fuera una varita mágica la mano del pastor. No, vaya y ore, arrepiéntase, ore delante de Dios y arrepiéntase y apártese de esa actitud. Cambie esa actitud, madure, crezca. Lidie con su carne en el altar, en el lugar de la oración. Póstrese, llore, clame a Dios. Ayúdame con el orgullo, ayúdame con mi manera de ser, con mi carácter. Llore, gima. Pablo dice que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús. De hecho, lo que se pudiera interpretar aquí, hermano, quizá de manera literal, de lo que Pablo también se puede estar refiriendo es a las cicatrices y señales físicas de su persecución. Creo que por allá por Filipenses, si no estoy mal, él hablaba de todo lo que había tenido que padecer, hermano, por causa de Cristo. Apedreado, latigado. ¿No cree usted que su cuerpo estaba lleno de cicatrices, hermano? De las veces que fue latigado 40 veces menos una, cuando fue apedreado y sacado fuera de una ciudad casi muerto, si bien no moribundo, muerto, y Dios quizá tuvo que resucitarlo después de haberlo apedreado la gente. Sus muñecas, sus pies, cuando fue llevado a las profundas cárceles, en el cepo, en las cadenas. Todo esto, hermano, por la persecución y sufrimiento por causa del Evangelio, como testimonio de su autenticidad como apóstol de Cristo. Pablo está diciéndole a los Gálatas, mire, este Evangelio que yo les he predicado es real, es verdad. ¿No ven las cicatrices por causa de ese Evangelio? Es como dijera, ¿ustedes creen que yo iba a ser golpeado de esta manera si el Evangelio que les he predicado es mentira? Si el Evangelio que les he dicho es real, ¿por qué quieren añadir más al Evangelio? Si el Evangelio que yo les he predicado es verdad, y por causa de ese Evangelio es que yo he sufrido las cadenas, los golpes. ¿Creen que he sufrido esto en vano si no supiera que el Evangelio es así como les he enseñado, como se los he dicho, como me ha sido revelado? Y versículo 18 y último dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pese a todas las cosas, pese al enojo que quizá podamos percibir de alguna manera del apóstol, hermano, no obstante, es un hombre de Dios, y su mayor anhelo, y como debe ser el de nosotros ante nuestros hermanos, es que la bondad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo cada día más llene la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice hermanos, los llama hermanos porque Pablo sabe que son hermanos, y les dice el favor de Dios, la compasión, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en su espíritu, y que Dios les ayude a seguir adelante junto conmigo. Y dice, así sea. Amén, amén. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie. Si puede hacerlo. Ya con esto doy finalizado, hermano, la epístola a los Gálatas. Espero haya podido ser algo, hermano, de bendición para usted, ¿verdad? Y antes de que oremos, a partir del próximo domingo
voy a comenzar a predicar temas varios, hermano,